El comité directivo de la Federación FETRAESUC, su presidente Eduardo Sánchez y el cuerpo directivo en general les tiende un cordial saludo a todos los trabajadores pertenecientes a las universidades nacionales, experimentales, universidades politécnicas territoriales, institutos universitarios de tecnología y colegios universitarios. En esta oportunidad les habla Pedro Luis Romero, vocero de la Federación debidamente autorizado para darle la información referida a la verdad sobre el aumento de 54% decretado por el presidente Nicolás Maduro el jueves 26/5 del 2016. ¿Dónde está la trampa? Como ustedes bien saben, nuestra federación FETRAESUC permanentemente ha estado informando por intermedio de los denominados infouniversitarios sobre las distintas propuestas, sobre la distinta problemática que atraviesa la clase trabajadora universitaria. Esto lo hacemos como un intento de mantener a los trabajadores debidamente informados, pues consideramos y somos de la convicción que si un trabajador está debidamente informado, en esa misma medida luchará por sus beneficios. De esa forma evitamos la manipulación y el trabajador tiene claridad en cuáles son sus objetivos de lucha. Sin embargo, sabemos que cada día es más complicado tratar de explicar un tema tan largo y con tantos detalles en tan solo 2 páginas. Además sabemos que a la gente no le gusta leer esos infouniversitarios tan largos, con tablas y secuencias que no son fáciles de entender. Por eso, ante ese problema que tenemos, hemos apelado a realizar un video explicativo tipo tutorial, con la finalidad de facilitar la explicación mediante imágenes gráficas y sonido explicativo, lo cual consideramos es la forma más fácil y amena para que el trabajador entienda y se encuentre debidamente informado. ¿Cómo podemos desmontar la mentira? Desmontar la mentira no es fácil. El gobierno nacional dispone de un aparato comunicacional muy efectivo que le facilita vender una mentira como algo cierto, como algo real. Esa campaña que tiene el Estado, en particular el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, lo que busca es vender la sensación ante la comunidad universitaria y ante el país nacional que el gobierno le cumplió con creces a los trabajadores universitarios. Por eso vemos medios impresos que tienen alta circulación con el título, como el caso de Últimas Noticias, que los trabajadores universitarios salieron buchones, cosa que es totalmente falsa. Adicionalmente, se da facilidad entrevistas a los traicioneros, a los esquiroles, a quienes han traicionado a la clase trabajadora. Se le da entrevistas por Venezolana de Televisión, a los dirigentes de la FETU, se le da entrevistas por radio, se le da espacios de prensa en los medios del Estado, mientras que al presidente de nuestra federación y a las federaciones que están aliadas en esta lucha y a los no federados no se le da entrada por ninguna parte a los medios del Estado. A duras penas logramos montar ruedas de prensa con algunos medios de comunicación que a veces privados, que a veces pasan y otras veces no pasan la información. Nosotros asumimos, creemos que es por miedo. En todo caso, los trabajadores disponemos de las asambleas de los trabajadores para mantener informados, debidamente informados a cada uno de nuestros afiliados. Igualmente disponemos de las redes sociales para tratar de desmontar tamaña mentira, llevando las cosas a su justa dimensión, a lo que pasa realmente. Por ello es importante, compañero, que si usted ve este video y le parece que está bien estructurado y explica adecuadamente lo que está pasando, que se lo envíe a su compañero. No se quede con la información. Es necesario que todos los trabajadores estén debidamente informados. Simplemente por reenviar un mensaje no cobran. Usted le da a reenviar, marca a cada uno de sus compañeros y pasa la información. De esta forma trataremos de amainar lo que es la campaña comunicacional del Estado. Lo que debemos saber para entender la problemática. Hay 3 elementos fundamentales que, en opinión nuestra, deben conocer los trabajadores para entender en forma global lo que es esta problemática. El primero tiene que ver de cómo se construyeron las tablas salariales para la segunda convención colectiva. Es decir, esto tiene que ver
con la discusión que se dio, que es un proceso de negociación y acuerdo que se dio en agosto del año pasado, donde se construyeron las tablas salariales que quedaron como parte integrante de la segunda convención colectiva. Eso es necesario que el trabajador conozca con precisión cómo se construyó esta tabla salarial. El segundo elemento es el elemento en qué se fundamenta y cuál es nuestra propuesta de aumento. En qué se fundamenta son los elementos jurídicos que determinan que nosotros tenemos la razón, existen elementos legales, constitucionales que nos amparan y que evidencian que nosotros estamos del lado correcto de la ley, de la Constitución, y que quienes están afuera es el mismo Estado que no ha querido sentarse a dar la discusión, como más adelante veremos. El tercer elemento tiene que ver con definir, con aclarar qué aprobó el presidente Maduro con el anuncio de un aumento de 54% y cómo eso nos lesiona, cómo eso nos retrasa, cómo eso nos disminuye el avance que habíamos tenido con lo que es la segunda convención colectiva. Lo primero que, antes de seguir con la explicación, que debemos saber es en qué se sustentó, cuáles fueron las premisas sobre las cuales se sustentó nuestra propuesta de aumento durante la discusión de la segunda convención colectiva en agosto del año pasado. Como ustedes bien saben, y eso fue suficientemente difundido, nosotros llevábamos dos elementos clave. Uno, que era que el tabulador salarial se iniciara en 2 salarios mínimos. Ese era nuestro punto de partida para el trabajador obrero que menos ganaba. Y ahí en adelante se construía el resto de las tablas salariales. El segundo elemento tenía que ver con la propuesta que hicimos, que era que exigíamos la indexación salarial de nuestras tablas, es decir, que cada vez que se produjera un aumento de salario mínimo, automáticamente nuestras tablas salariales quedaban indexadas y debían crecer en la misma proporción en que se decretaba el sueldo mínimo nacional. ¿Qué se logró con esas premisas? Número 1. Tengo que aclarar que aquí no hay juicios de valor de si lo que se logró fue bueno o malo, de si lo que se logró satisface o no satisface nuestras expectativas. Evidentemente que estamos por debajo, pero ese no es el objetivo de este tutorial. Este tutorial lo que busca es que el trabajador sepa conozca técnica y jurídicamente cómo se construyó esta tabla salarial, técnicamente, legalmente, y cómo nos están perjudicando. En ese sentido, los tabuladores salariales se acordó que se debían iniciar en la segunda convención colectiva, así quedó establecido, que se iniciaba en 1.31 veces el salario mínimo nacional. Es decir, el personal obrero que menos ganaba, su sueldo debía ser de 1.31 veces lo que era el sueldo mínimo nacional para ese momento, y sucesivamente se iba a ir mejorando en la medida que se produjeran los aumentos salariales. Esa era nuestra propuesta. Ese acuerdo indicó que el personal administrativo inicia su tabulador en 1.66 veces, 1.62 veces el salario mínimo nacional, y el personal docente instructor, que es el que se homologa al tiempo de los obreros y los administrativos, se inicia en 3.04 veces el salario mínimo. Eso fue el acuerdo. Debemos aquí considerar que las tablas salariales del personal administrativo y del personal docente van atadas a lo que se logre en el caso del personal obrero, y por eso es que esta lucha la estamos dando mano a mano por ahora, el sector obrero y administrativo, porque es indispensable que el personal obrero tenga un buen arranque para que de esa forma el personal administrativo igualmente arranque su tabla salarial en un buen nivel, como lo veremos más adelante. La segunda premisa: no se logró la indexación salarial automática, pero logramos la cláusula de contingencia. Es decir, se logró algo inédito dentro de lo que son las discusiones de las convenciones colectivas. Normalmente las convenciones colectivas se firman, y una vez que se vencen es que se da el inicio de lo que es la discusión de sus tablas salariales. Nosotros, visualizando, primer término que habíamos propuesto, una indexación salarial del sueldo mínimo, y que el Estado no pretendía otorgarnos en la discusión, prevíamos que venía un proceso
terrible de inflación, y por esa razón se creó una cláusula de contingencia, la cual señala que en el mes de abril del año 2016 la parte patronal y la parte de los representantes de los trabajadores debían sentarse con la finalidad de construir una tabla salarial que reconstruyera los niveles del sueldo que para el momento de ahorita, el mes de abril, se había perdido. ¿Cómo se construye el tabulador salarial del personal obrero en la segunda convención colectiva? Lo primero que debemos tener claro sobre este punto es que teníamos un tabulador legal procedente de la primera convención colectiva, vigente durante el año 2014. Es decir, esto es una secuencia de tabuladores, los cuales no se trabajan en forma aislada, sino que siempre tienen un origen. En este caso, la primera convención colectiva tenía establecido un tabulador salarial que se iniciaba en el caso de los obreros, acumulado el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de los obreros, se iniciaba en 4.332. Igualmente iniciada para el personal administrativo en 4.332, con el detalle de que para el momento que se instala la discusión de la primera convención colectiva, en el mes de agosto, el salario mínimo nacional decretado por el gobierno había solapado, se había montado, había destruido nuestras tablas salariales. Es decir, el sueldo mínimo nacional para ese momento era 4.889, lo cual ese salario mínimo nacional estaba por encima del nivel 4 de los obreros y estaba por encima del nivel 204 del personal administrativo. ¿Qué se acuerda en la mesa? Se dice, bueno, señores, lo legal es que nosotros tenemos en la actualidad, en el mes de agosto del año pasado, es decir, del 2015, en medio de la discusión, los sindicatos plantean que el sueldo legal que tiene el trabajador no es el de 4.332, sino que lógicamente es el de 4.889, porque efectivamente era el salario mínimo para ese momento. Y sobre la base de eso es que se debían construir las tablas salariales y los sucesivos aumentos. Naturalmente, y sin tener otra opción, el patrón acepta y dice, si es verdad, las tablas salariales del personal administrativo deben ser reconstruido con el salario mínimo nacional, que son 4.889, se aplican las interescalas y se elabora la base de lo que es la discusión. Adicionalmente, luego de construida esta tabla sobre la base del sueldo mínimo nacional, se reconocen los distintos aumentos. El primer aumento que se reconoce es el de febrero del 2016. La tabla entonces, nuestras tablas salariales pasaron de 4.889 a 5.622. Ustedes tienen que recordar que esto generó un retroactivo de pago. Igualmente, reconoce el Estado que nuestra tabla de febrero del 2016 pasaba entonces, se le aplicaba el aumento salarial del mes de mayo del 20% del 2015, aquí me equivoqué, puse 2016, tiene que estar claro, 2015, se le aplica el 20%, se construye nuevamente la tabla, se genera otro retroactivo que también no lo pagaron. Igualmente reconocen el aumento de julio del 2015, ojo, aquí es julio del 2015, no 16, aquí me equivoqué, y se reconstruye la tabla y se genera otro retroactivo. Quedando las tablas establecidas de esta forma, se acuerda adicionalmente que se le debía aplicar a la tabla que quedó definida con los aumentos salariales como punto de arranque un aumento o un inicio de 1.39 sobre el salario mínimo nacional, y efectivamente a los 7.422, que es el salario mínimo nacional del momento del 2015, julio del 2015, del momento de la discusión, se le aplica 1.319 de aumento salarial y se ubica el nivel más bajo del obrero, que fíjense que aquí están los 7 niveles, no están acumulados, sino que están los 7, el nivel más bajo de obrero, y se inicia en 1.319 salarios mínimos. Y finalmente se construye la tabla del obrero
se le agrupa nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y todos pasan a cobrar 11.207 bolívares. Eso fue establecido de esa forma. Eso también generó un pago de retroactivo, y el pago de retroactivo es justamente lo que determina la legalidad, es lo que determina que esto no fue algo aislado, que esto no fue una cifra manejada al voleo, sino que vienen de una secuencia lógica y legal de cómo son las cosas. Seguidamente se pasa a construir la tabla del personal administrativo, ¿verdad? Y se acuerda que la tabla del personal administrativo debía iniciarse en 12.023 bolívares, es decir, en el nivel 4 del personal obrero. Y efectivamente así se hace. Se inicia la tabla del nivel 1 en 12.023, se construyen las interescalas, y esto adicionalmente generó para el personal administrativo otro retroactivo que ya cobramos. ¿En qué se fundamenta y cuál ha sido nuestra propuesta de aumento salarial? Aquí hay un contenido largo que no voy a leer, ustedes lo pueden leer con calma, pero hay tres elementos clave. Uno, que es la progresividad, el principio de progresividad de los derechos laborales. Está establecido tanto en la Constitución de la República Bolivariana como en la Ley Orgánica del Trabajo, como la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Los dos establecen el principio de progresividad, y no es otra cosa que simplemente que los derechos adquiridos jamás pueden retroceder. Eso es un principio constitucional. Siempre los derechos deben ir hacia adelante, deben ir en avanzada, jamás retroceder. Igualmente son irrenunciables. Nosotros no estamos en la obligación de renunciar no solamente al principio de progresividad, sino a los derechos que hemos obtenido a la fecha. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Eso está en discusión. Lo que no está en discusión es que nuestras tablas salariales, no vamos a renunciar, que se inicien en 1.34 sueldos mínimos nacionales, por lo menos hasta este momento. El otro elemento legal tiene que ver con la cláusula de contingencia, y es lo que le refería anteriormente. Nuestra cláusula de contingencia establece que el Ejecutivo Nacional se tiene que sentar con los trabajadores con la representación de los trabajadores universitarios, para que se establezca lo que es una propuesta de aumento salarial consensuada. Este elemento es clave, porque este elemento, desde el mes de febrero se empezaron a dar las primeras ruedas de prensa, y en el mes de marzo nosotros salimos a la calle solicitando, hicimos marcha solicitando que se instalara lo que es la cláusula de contingencia, porque sabíamos que se nos iba a ir el mes de abril, como en efecto se fue, y que llegaría mayo y que eventualmente no se iba a instalar eso. Por eso picamos adelante. En el mes de marzo ya habíamos hecho las primeras manifestaciones públicas para que esta cláusula de contingencia se instalara. El ministerio dijo que iba a instalarla, estableció una mesa de aumento, dio vueltas, hizo de todo, pero finalmente nunca se concretó lo que fue sentarse como con levantamiento de actas, lo que es la discusión de la cláusula de contingencia, lo cual es otro elemento adicional que refuerza la tesis de que nosotros jurídicamente estamos con la razón, mientras que el patrón no está cumpliendo con esta cláusula, lo cual es una obligación, lo cual es una ley en otras partes. Nosotros estamos exigiendo, como es nuestro derecho, que se cumpla con la cláusula de contingencia, la cual al día de hoy, al 8 de junio del 2016, no se ha sentado y no se ha dado esa discusión. ¿Cuál es nuestra propuesta, o cuál era nuestra propuesta salarial? Sencillo. Si, como expliqué anteriormente, las tablas salariales estaban estructuradas sobre una secuencia de reconocimientos de sueldo mínimo, los cuales generaron un retroactivo, bueno, igualmente tiene que hacer nuestra propuesta en este momento, y por eso desde el mes de febrero dijimos en asamblea de la federación, comité directivo, que se tenía que aplicar el 30% de noviembre del 2015, se tenía que aplicar el 20% a marzo del 2016, y para esa fecha decíamos que el decreto del mes de mayo que del presidente también era aplicable a nuestras tablas salariales. Todos estos elementos sumaban un promedio ponderado de 102%. Y ustedes se acuerdan que la FETU
por el contrario, no se inclinaban por esta tesis, sino que hablaban de un 50% y le añadían un 20% de septiembre. 20% que nosotros no entendemos de dónde sacaron ellos, que estaba en discusión si esto ya está firmado como un derecho de la convención colectiva. Esto no está en proceso de negociación, ni es producto de un decreto presidencial. Esto es un acuerdo que está establecido en la convención colectiva, lo cual es ley entre las partes y lo cual no está en discusión. ¿Dónde está la trampa del aumento que nos hicieron? Ahorita, como ustedes saben, pasó lo que pasó en el año 2015. Simplemente el sueldo mínimo nacional superó lo que son nuestras tablas. Esa es la razón por la cual, adicionalmente a todo lo anterior, estamos en la calle. ¿Qué pasó? El gobierno dijo, bueno, ok, vamos a reconstruir las tablas. Lo dijeron por su cuenta. Esto fue unilateral. Desglosaron el sueldo mínimo del obrero, ¿verdad? Reconocieron, ¿verdad? La tabla salarial, que la tenemos en 9.760, como sabemos, fue construido de esa forma, el cual el aumento, el sueldo del trabajador obrero, como debemos recordar, arrancaba en 11.207, y a esta tabla salarial de la segunda convención colectiva le aplicaron un 54%. Hasta ahí vamos bien, o hasta ahí íbamos bien. ¿Por qué? Porque fue exactamente lo que se hizo en el año 2015, se reconstruyó la tabla salarial, pero los compañeros, con toda la mala fe, con malas artes, con toda la intención de perjudicar, no aplicaron el 1.31, que es el principio de progresividad que tenemos nosotros, de que se nos reconozca por lo menos lo que ya tenemos, jamás retroceder. Si el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Educación Universitaria, hubiese aplicado el 1.31, ¿verdad? La tabla salarial del personal obrero que menos gana hubiese quedado en 19.748 y realmente quedó en 15.075 bolívares. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Simplemente reconocer el 54% de salario mínimo nacional al tabulador de la segunda convención colectiva y no aplicaron el 1.31 de ajuste que han debido aplicar, por lo cual para nosotros no es un aumento salarial propiamente dicha, sino que es, como lo dice nuestro presidente Eduardo Sánchez, la nivelación de las tablas salariales al sueldo mínimo nacional, y así lo asumimos nosotros, y esa es la razón por la cual estamos en la calle. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados con esa tabla? Bueno, aquí hemos construido un ejemplo de cuánto pierde un trabajador anualmente. En el caso del personal obrero que se agrupa en 1, 2, 3, perdería 67.000 bolívares. El caso del nivel 7, 88.000. El caso de una secretaria apoyo 4, perdería 84.000. En el caso de un profesional nivel 15, perdería 134.000. Y en el caso de los docentes, que es una tabla, que es una cuenta que no sacamos, pero que también tiene una pérdida, están perdiendo por encima de los 200 y en algunos casos 300.000 bolívares por el solo hecho de no reconocerlo, como es justicia que no reconozcan nuestro 1.31 como está establecido en la segunda CCU. Técnicamente no existe ningún aumento salarial. Como lo dijo el presidente de FETRESUB, lo que se produjo fue una actualización del salario mínimo nacional, lo cual es un derecho adquirido, pues en la República Bolivariana de Venezuela ningún trabajador puede ser remunerado por debajo del sueldo mínimo nacional. Por eso, nuestra lucha no culmina. ¿Qué se debe hacer ahora? Una vez que ya fue decretado el 54%, una vez que ya las tablas salariales fueron construidas y enviadas a las universidades, nosotros estamos montados en la lucha de que se reconozca el faltante para llegar a nuestra propuesta inicial, a nuestra conquista inicial, que es 1.31 por encima del salario mínimo. ¿Qué falta a esta tabla de 54% que arranca con el salario mínimo? Que le apliquen el 31.7%, que es la lucha que estamos dando actualmente, por lo cual estamos en la calle, y si se hace de esa forma,
el personal obrero arrancaría su tabla salarial en 22.731 y en el caso del personal administrativo, su tabla arrancaría en 24.322, que es el nivel 4 de obrero, y así sucesivamente. Es indispensable que mantengamos la lucha. Nuestra lucha es justa, está sustentada legalmente y tenemos la razón, y lo único que nos espera es la victoria final de lograr nuestra reivindicación. Adicionalmente, les quiero traer este detalle. Finalmente, le queremos dejar esta perla para que ustedes comparen. ¿Sabía que el tabulador de obreros de la Administración Pública Nacional está por encima de todos los obreros de las universidades, por encima de todo el personal de apoyo administrativo y hasta por encima del técnico superior nivel 8? Gracias al retroceso que nos quiere aplicar el gobierno nacional. ¿No crees? Mira las tablas en la próxima página. Este es el tabulador que aplica para la Administración Pública Nacional, entiéndase ministerios, institutos dependientes del Estado, gobernaciones, alcaldías. Ellos tienen en una gaceta oficial aprobada en el 2016, Gaceta 40899, quedan invitados a buscarla. Su tabulador salarial se inicia en 15.051 y concluye en 25.692. Fíjense ustedes esto tan terrible, ¿no? Y nos alegramos por los compañeros de la Administración Pública Nacional. Perfecto, muy bien que todos ganemos suficiente dinero, pero si hay dinero para uno, hay dinero para otro. Fíjense que el grado 1, que va de 15.000 a 22.577, nada más el grado 1 está por encima de todos los niveles de nuestro personal obrero. Fíjense que la tabla concluye en 25.691. O sea que el componente de obrero de la administración pública está incluso por encima del técnico superior nivel 8 de nuestro personal administrativo. Entonces, esto es una muestra, esto es una evidencia, y lo pueden buscar, porque siempre empieza la manipulación. Eso es mentira, no, búsquenlo, aquí está la gaceta, búsquenlo y vean que nuestras tablas salariales están por el suelo. Pasamos de ser de un sector de los mejores remunerados a ser el peor sector en cuanto a la remuneración se refiere y los más golpeados. Los invito a que busquen esa tabla y comparen sus sueldos actuales. Es indispensable, queridos compañeros universitarios, que todos nos mantengamos en pie de lucha. Los sindicatos que tienen miedo, salgan, porque si no salen, que no están afiliados a nuestra federación, den la lucha, porque nos asiste el derecho, y si nos quedamos de brazos cruzados, simplemente vamos a tener los sueldos de hambre. ¿Qué es suficiente lo que vamos a lograr? No, no es suficiente. Realmente deberíamos estar muy por encima de esto, pero por lo pronto la lucha que estamos dando es para que nos den lo que ya tenemos, aunque sea hasta ahí. Luego en la tercera convención colectiva discutiremos lo que nos corresponde, lo que nos toca, pero en este momento debemos dar esta lucha. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y no olviden, reenvíenlo a los compañeros de las universidades. Es indispensable. A todos los compañeros universitarios. Saludos, un abrazo.